ese está relacionado a la acreditación de organismos de auditoría y de certificación. O sea, está resumido de esta manera, pero ya ustedes tienen el nombre completo aquí, pero básicamente se refiere a la acreditación de tercera parte, ¿no? Entonces, vamos primero con unas consideraciones generales, ¿no? Antes de entrar a los elementos o aspectos relevantes de es un programa propuesto, todavía es propuesta. O sea, sobre este último no ha habido revisiones suplementarias, es tal como apareció en la propuesta original, así que en algunos casos probablemente también ustedes hayan escuchado algo ya de esto, cuando se hizo una difusión y se promocionaba el proceso de comentarios de parte de los países. En particular, pues lo que queríamos aquí resaltar en la parte de consideraciones generales es que a nivel de OMC, para la agricultura existen dos acuerdos importantes, dos acuerdos muy fundamentales. Una que está relacionado a todo lo que es MSF, a través de los cuales pues se dan todos estos elementos de sanidad, elementos de inocuidad, tanto sanidad animal como vegetal también. Entonces, aquí está todo el tema MSF, ¿no? Pero también hay el otro acuerdo, que es el de OTC, que es de obstáculos técnicos al comercio. Y en este acuerdo tienen que ver los aspectos de reglamentos técnicos, tienen que ver las normas, pero también tienen que ver los procedimientos de evaluación de la conformidad. Y aquí entramos nosotros cuando hablamos de auditorías, cuando hablamos de certificación, cuando hablamos de ensayos, de laboratorios, metrología y todo, estamos dentro de evaluación de la conformidad. Por lo tanto, pues aquí, normalmente en este punto, estamos con autoridades sanitarias, autoridades competentes en materia sanitaria o fitosanitaria, y en este caso podemos tener también las autoridades sanitarias y fitosanitarias demandando este tipo de servicios de evaluación de la conformidad, no necesariamente haciendo ese trabajo, podrían hacerlo también con los procesos de certificación, pero también encontramos otros actores que pueden ser públicos o privados, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos como consideración general? Como consideración general, todas estas actividades de evaluación de la conformidad realmente se pueden desarrollar como primera parte, como segunda o de tercera parte. La propuesta de reglamento está relacionada a la de tercera parte. Entonces, veamos por eso algunas definiciones. ¿Y por qué presentarles estas definiciones? Porque obviamente lo que queremos es un entendimiento común de lo que se está tratando con la propuesta de reglamento. Cuando hablamos de evaluación de la conformidad de primera parte, estamos refiriéndonos a esas evaluaciones que lleva a cabo la persona o la organización que provee el objeto, que provee el servicio. O sea, si ustedes proveen estos productos, cuando ustedes hacen esas acciones de evaluación, significará, por ejemplo, las auditorías internas, ¿no? Eso significa de primera parte. ¿Por qué? Porque ustedes son los interesados sobre ese objeto. El de segunda parte, no necesariamente ya lo hace uno, porque esa es la de primera, sino que aquí intervienen ya una persona u organización que está interesada, que tiene interés particular en el objeto que está proporcionando, por ejemplo, una empresa o un negocio. Entonces, los compradores, usuarios de productos o clientes potenciales. Cuando sus compradores le hacen auditorías, cuando sus potenciales clientes les mandan a hacer alguno de estos requerimientos para evaluar la conformidad de sus productos, a eso le llamamos de segunda parte. ¿Y qué es la de tercera parte? Que es precisamente a donde se orienta esta propuesta de reglamento de FDA. Pues la de tercera parte es ya cuando la evaluación de la conformidad es realizada por un organismo independiente, ¿no? Importante, persona o organismo que es independiente de la persona o la organización que provee ese objeto. Y también pues que es independiente de los intereses del usuario de ese objeto. Entonces aquí es donde entran, ¿quién puede hacer entonces esa persona u organismo de tercera parte? Precisamente
uno de los elementos principales es que garanticen esa independencia respecto a ese objeto, ese producto, ese servicio, ese bien que se estaría proporcionando. Entonces, aquí califican, pueden ser tanto del sector público y del sector privado normalmente, y particularmente para la propuesta de reglamento, lo vamos a ver así, también es de esa forma, que pueden calificar tanto organizaciones del sector público como organizaciones del sector privado, ya adelantándome un poco. Obviamente, ¿de dónde están obtenidas estas definiciones? Hay normas de consenso internacional. Y precisamente esas normas de consenso internacional, como el caso de la ISO, también forman parte de toda esa, de la cantidad de información que incluso la FDA reconoce como elementos de base para la construcción de su programa de auditoría. Dos definiciones más de consenso internacional, que es una acreditación y que es una certificación, porque a veces hay confusión al respecto, ¿no? Entonces, una acreditación es la atestación o la confirmación, digamos así, de tercera parte, relativa a un organismo de evaluación de la conformidad, relativa a un organismo de evaluación de conformidad, que ese organismo está manifestando la demostración formal de su competencia, ¿no? Y este organismo al que se le acredita podrá hacer esas labores de certificación, por ejemplo. Entonces, esta sigue siendo una atestación de tercera parte que puede ser aplicada a productos, procesos, sistemas o personas. Estas son definiciones internacionales para entender el proceso a través del cual también se plantean provisiones a nivel del programa propuesto de parte de la FDA. Viéndolo gráficamente, porque habíamos puesto al inicio, la primera vista, los elementos del acuerdo MSF y los acuerdos de la OTC. Y realmente la importancia que haya una articulación en esos dos campos, una buena armonía en esos dos campos. Cuando nosotros trabajamos con una cadena, obviamente, dependiendo de cuál es el producto, tenemos siempre una producción primaria, seguramente procesos o tal vez simplemente acondicionamientos, transporte y bueno, podemos tener muchas más etapas de las que aparecen aquí, que es solamente una parte ilustrativa, para acceder a un mercado, ya sea nacional, regional o internacional. Y en principio se nos habla de, aunque estas pueden ser modernizadas, actualizadas, fusionadas, etcétera, el hecho es que hay una serie de requerimientos en el marco sanitario, porque estamos en el campo de la inocuidad. Entonces, para eso, lo que podemos tener son reglamentos en función sanitaria y esos reglamentos pueden estar proporcionados por esas autoridades competentes. Hasta ahí podemos tener todo el tema MSF. En buena hora, y eso es parte también de lo que promueve a nivel del acuerdo MSF, que todas estas provisiones estén basados en elementos internacionales. Y para eso, en materia de inocuidad alimentaria, están asociados dos organismos de referencia, ¿no? Tanto el Códex Alimentario, pero también hay elementos de la OIE que involucran parte de la inocuidad, sobre todo para los alimentos de origen animal. En ese marco también disponemos de otros elementos, de otros mecanismos en los países a través del cual podemos alcanzar calidad, complementar el tema de la inocuidad de los productos. En este está el tema de la normalización a través de las normas técnicas que por lo general en los países de carácter voluntario, a diferencia de los reglamentos que son de carácter obligatorio. Pero cuando queremos evaluar la conformidad de un producto en función ya sea de algunos elementos de la normalización o tal vez todo el cumplimiento del reglamento, podemos entrar a los procesos de certificación. ¿Por qué? Porque queremos atestar o dar conformidad respecto a que estamos cumpliendo con una parte o con todo de aquello que se plantea en una norma o un reglamento. Pero también
si tengo que hacer ensayos, probablemente porque nos dicen que tiene que cumplir un límite microbiológico o un límite o un valor químico, entonces podemos requerir, aquí no se nota por lo que está en amarillo, pero podemos llegar al tema de los ensayos, al tema de los laboratorios. Pero yo hago uso de balanzas, hago uso de instrumentos de medición de temperatura, etcétera, entonces podré requerir el otro servicio que es el tema de la metrología. No obstante, si yo certificación, ensayos, metrología, o sea, necesito saber que ese servicio proviene de organizaciones que realmente den credibilidad, que nos garanticen confianza. Yo no puedo ni ir a ningún laboratorio así nomás, que no me esté garantizando que el resultado que me brinde ese laboratorio realmente es de verdad, es verídico y hay confianza sobre esos datos. Entonces, lo que necesito es esa competencia, demostrar la competencia técnica de esos laboratorios y también de las actividades de certificación. ¿Cómo se da a nivel de los países de una manera, digamos, esperada o también ideal? Es que eso lo consigo a través de un proceso de acreditación, ¿no? ¿Quiénes juegan ahí? Un proceso de acreditación a nivel nacional está jugando el papel el organismo de acreditación, ¿no? Pero también ese organismo de acreditación está relacionado en un marco internacional. En un marco internacional tenemos también organismos que si bien a nivel de OMC no tienen el mismo peso que tiene el Códex, que tiene OIE o CIPF, no obstante, tienen un peso internacional reconocido, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Foro Internacional que agrupa los organismos o los miembros de acreditación de los países y la hizo proporcionando esquemas, proporcionando directrices y también documentos de normas que ayudan o brindan los procedimientos para lograr un procedimiento común en todos los países de cómo se debe llevar a cabo una acreditación, ¿no? Este es más o menos, digamos, en resumen, de lo que constituiría la infraestructura de calidad. Esa es la forma como se va manejando. Obviamente, aquí hemos encontrado diferentes autoridades o organizaciones que tienen responsabilidad en un país. O sea, si nosotros queremos que este gran motor trabaje realmente así como una gran infraestructura, unos brindando los servicios a otros, pues tendríamos que impulsar y tener un trabajo muy fuerte a nivel nacional. Entonces, muchos países, lamentablemente, todavía tienen todo este campo sanitario por un lado y todo este campo de la calidad por el otro lado. Entonces, en algunos casos, estos de aquí, de la parte sanitaria, no le demandan ningún servicio a toda esta infraestructura, porque puede ser que toda esta infraestructura todavía no esté muy bien desarrollada o simplemente porque a veces sienten los países que pierden un poco de esa autoridad que tienen como autoridad sanitaria cuando sus procesos, tal vez de inspección, tengan que ser supervisados o tengan que ser de alguna manera velados por organismos nacionales también que tengan que ver con el tema de la acreditación. Pero desde ya esa es la forma como se está trabajando en los países. Entonces, con esas consideraciones generales, que era importante para ponernos todos en consonancia, entonces presentamos ahora cuáles son los aspectos relevantes de la propuesta. ¿Cuál es ese programa propuesto de acreditación que la FDA ha compartido como parte de un reglamento? En principio, ¿cuál es el propósito? Y ya vamos a ver que tiene pues toda esta coincidencia con toda la corriente internacional sobre el proceso de trabajo con auditorías. Entonces, primero de que necesita la FDA garantizar la competencia e independencia de los organismos de auditoría y de certificación que van a hacer estas labores en el extranjero. Estábamos entendiendo, pues obviamente que no existe la suficiente capacidad en recurso humano para atender la cantidad de auditorías y procesos de certificación que se requerirían en el extranjero. Entonces, no obstante, esto no se puede entregar así nada más,
darle una delegación de este tipo de servicio a una organización que no le va a demostrar esa independencia y esa confianza, esa credibilidad. Entonces, FDA propone una serie de requerimientos precisamente para asegurarse que a quien le va a conceder la posibilidad de ser un organismo de auditoría y de certificación tenga competencia e independencia. También el propósito es garantizar la fiabilidad de las certificaciones, tanto a nivel de alimentos e instalaciones que se emitan en el extranjero, y obviamente, y acá hay dos, más que propósitos, finalidades, que es todo esto que se hace es para prevenir que alimentos perjudiciales lleguen a los consumidores allá en Estados Unidos y mejorar toda la inocuidad, la seguridad en la cadena de suministro de alimentos hacia este país, Estados Unidos. ¿Cuáles son los principios claves? Porque ustedes pueden, los más interesados en el tema, pueden ver en la misma propuesta de reglamento con más detalle y precisión de aquellos aspectos relevantes que aquí les compartimos. Pero, ¿cuáles son los principios claves? Hablábamos de un tema de credibilidad. Entonces, para lograr la credibilidad, pues, además de esto, permitirá a la FDA fomentar la colaboración para hacer mejor uso de los recursos relacionados con inspecciones. O sea, son elementos valiosos que ganaría también la misma FDA al poner en marcha un programa como este. También facilitaría la entrada de ciertos alimentos importados. Vamos a ver que esto no aplica, no todos los importadores están obligados a participar en esto, sino para ciertos alimentos es adelantándoles que, por ejemplo, los alimentos calificados como de alto riesgo, y también crearía una nueva vía para trabajar con gobiernos extranjeros, sobre todo porque también cuando veamos dentro de los criterios de elegibilidad, pues también un organismo oficial podría calificar para hacer un organismo de acreditación reconocido. En otras palabras, poner en marcha un programa de esta naturaleza, lo que estaría buscando es aumentar la eficiencia, pero también ayudaría a reducir costos, porque es posible que esas auditorías o certificaciones se puedan estar dando a través de servicios locales, o sea, en el país, sin necesidad de probablemente pagar algunos gastos que pueden ser todavía más elevados si tuvieran que provenir desde los mismos Estados Unidos. Entonces, tener localmente la posibilidad de tener esa auditorías o de certificación, realmente, además que logra eficiencia, reduce costos. Entonces, al final, es un programa que proporciona beneficios a Estados Unidos, pero también proporcionaría beneficios a las empresas exportadoras en los países. E incluso a las organizaciones que empiecen a dar la certificación y hacer las auditorías. ¿Cuál es la estructura de este programa propuesto de acreditación? Aquí está el corazón. Ahorita les voy a presentar el corazón y cómo realmente gira toda la propuesta. Entonces, el proceso es que la FDA reconozca a los organismos de acreditación. Obviamente ya les vamos a poner acá también algunos criterios de elegibilidad. Este organismo que ya sea reconocido por FDA sería el que acreditaría a los organismos de auditoría y certificación. Aquí, ¿quién es el organismo de acreditación? OCN, ¿no es cierto? OSA. Claro. Suponiendo, y esto es solo totalmente hipotético porque esto podría ser otra organización, suponiendo que la OSA cumpliera los elementos de elegibilidad, entonces la OSA sería reconocido, si así lo quisiera, y sería esta organización que acreditaría los organismos de auditoría y certificación para los efectos del FISMA, porque este proceso ya la OSA lo hace, o ya tiene el mandato para hacerlo. No obstante, para las perspectivas del FISMA, tendría que, si quisiera para ser elegible, tendría que cumplir precisamente una serie de criterios que aparecen en esta propuesta de reglamento. Pero igual,
Si esa capacidad también lo quisiera obtener otro organismo, también podría aplicar a ser reconocido. Y ya cuando estos organismos son acreditados, son esos los organismos que estarían haciendo las auditorías o estarían emitiendo los certificados, ¿no? Este es realmente todo el proceso, es de la forma como se está estructurando y este es el corazón de la propuesta. No obstante, la FDA también reconoce que este es un proceso que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo y ha previsto, y en la propuesta de reglamento lo señala así, ha previsto de que si después de 2 años no pasara con estas etapas, o sea, no se lograra reconocer estos organismos que serían los que estarían acreditando los organismos de auditoría y de certificación, entonces la FDA al considerar esa posibilidad también plantea que si a los 2 años no sucediera esto, la FDA también puede hacer esta vía de manera directa. O sea, el caso de que no hubiera un organismo que fuera reconocido, entonces la misma FDA podría pasar a actuar como un organismo de auditoría o de certificación, ¿no? Obviamente hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, porque esto significaría que FDA asumiría las responsabilidades de un organismo de acreditación. Se entiende que el proceso sería muy intenso, sabiendo las limitaciones que existen, y se espera o se aplicaría solamente en circunstancias limitadas. De todas maneras, FDA mantendría la vigilancia de todo el programa en todo nivel, y miren, estos aspectos son muy destacados. FDA puede retirar la acreditación de un auditor, no importa si la misma FDA lo hubiera acreditado o hubiera sido acreditado por un organismo de acreditación reconocida. O sea, ese es un nivel de responsabilidad y de manejo que tiene la FDA de manera muy particular. Miren, FDA no necesita esperar que la agencia acreditadora tome acciones. La FDA lo puede hacer de acuerdo a su discreción. Sí. El organismo, en agosto, el pasado mes de agosto, obtuvo su reconocimiento internacional por la Comisión Interamericana de Acreditación. Entonces, nosotros estamos interesados en pertenecer o ser el ente que sea cumplir con todos los requerimientos que la FDA así lo requiera. Pero nos surge la duda de si ese reconocimiento que nosotros tenemos en laboratorios de ensayo no podría venir como a ayudar ya o disminuir un poco como la brecha, digamos. Tendríamos que disminuir esa brecha con respecto a la FDA. No. Sí. ¿Cómo? Su pregunta fue realizada por muchos otros, porque es como decir, si yo ya estoy reconocido internacionalmente, entonces exacto, se esperaría dentro del acuerdo internacional de reconocimiento que hubiera mutuo. reconocimiento mutuo. Exacto. En este caso particular no. No. En este caso, pero Ajá. la otra pregunta es, ¿me ayudaría? Sí, definitivamente sí, porque usted está en ventaja, está cumpliendo las normas internacionales y solo habría que agregarle y cumplir los otros elementos específicos que la FDA lo está pidiendo. Ahora o sea, bien, habría una ventaja enorme. Bueno, eso ya disminuye la brecha. Otra consulta, y esto va también para los exportadores, con respecto a nuestros laboratorios de ensayo. El hecho que nosotros tengamos este reconocimiento implica que los resultados que nuestros laboratorios de ensayo emitan en microbiología, análisis físico-químicos, sean reconocidos por nuestros pares internacionalmente. Entonces, la pregunta va en este sentido. ¿El FDA en algún momento podría dar por válido ese resultado que está amparado y que hemos sido evaluados internacionalmente y que puede ser reconocido en cualquier otro país que forma parte de la cooperación interamericana de acreditación? ¿Podría ser válido ese resultado de manera que
los exportadores no incurran en gastos, tener que ir a hacerlo en su país, allá en Estados Unidos, ese ensayo? Sí, eso es algo, o sea, lo de laboratorios aún no ha salido. Eso todavía está pendiente, lo de laboratorios todavía no. Pero hay el entendido, y lo han dicho a través de algunas audiencias públicas, han dicho de que existiendo ya normas internacionales, se van a basar en ellos. Esos programas específicos van a estar basados, pero al momento todavía no hay algo definido para esto, ¿no? Sí, ¿se acuerdan ayer cuando mostramos los reglamentos que han pasado y los que no? Había una cajita en rojo. ¿Cuál era el tercero? Laboratorios. De laboratorios. Entonces, todo lo que es laboratorios, se estima Todavía. que es algo así, pero no hay nada todavía por escrito. Sí, pero se esperaría que obviamente, habiendo un marco internacional, seguramente. Desde ya, para los que exportan productos de origen animal, por ejemplo, en el marco de Centroamérica se están haciendo criterios microbiológicos, se están proponiendo criterios microbiológicos, y en algunos de estos se planteaba utilizar normas de ISO, pero no obstante, hemos encontrado que dependiendo del mercado, en el caso de Estados Unidos, los análisis tienen que ser en algunos casos según USDA o según el BAM. Entonces, creo que cuando existan ensayos, esos serían para el mercado de Estados Unidos, esos serían seguramente los reconocidos, en tanto que para los otros serían probablemente de la ISO, pero no podemos adelantarlo. Lo que le digo es como está funcionando actualmente el comercio, pero cuando esto ya salga seguramente la propuesta faltante para el laboratorio, vamos a conocerlo mejor, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son ya los elementos de la propuesta? Los elementos de la propuesta, pues un conjunto de requerimientos se relacionan. ¿Qué requerimientos necesito para demostrar competencia e independencia? Porque ese es uno de los principios claves. Entonces, para esto, la propuesta les brinda estos requerimientos de elegibilidad para ser reconocidos como organismos de acreditación, y también les pone requerimientos de elegibilidad para los organismos auditores o de certificación para calificar a esa acreditación. Entonces, estos elementos aparecen en la propuesta de reglamento. O sea, si no lo han visto aún, los invitamos a que los analicen, sobre todo como el caso del OSA, que tendría pues un interés de ver ese campo, ¿no? Todo esto es para asegurar competencia e independencia. También hay otro conjunto de provisiones relacionados, esto está muy sensible, relacionados con la confianza en el programa. Y para esto plantea procedimientos para el reconocimiento y para la acreditación, y también plantea procedimientos para el monitoreo, para la vigilancia, para la notificación, entre otros puntos. O sea, está estructurado competencia, independencia, y que me brinda confianza en el programa, ¿no? Todos estos elementos con más detalle lo encuentran aquí. Había una de las preguntas que dirían, ¿son las auditorías por tercero obligatorias? Entonces, yo les había adelantado algo de esto. Los importadores por lo general no estarán obligados a obtener certificaciones. Marcos incluso adelantó algo en esto. En algunas circunstancias, la FDA puede utilizar certificaciones, ya vimos, para el caso de alimentos de alto riesgo, inocuidad, que todavía la lista está pendiente. Y también si un importador es elegible a participar en este programa voluntario de importadores calificados, ¿no? Entonces, no todos están, pero probablemente pues, puede ser de un interés especial, sobre todo en términos de costos, ¿no? ¿Cuáles son estos requerimientos básicos para ser reconocido como organismo de acreditación? Y con esto, OSA va a poder darse cuenta qué es lo que pide. Es lo que pide la norma internacional. O sea, no está lejos de los elementos que pide la norma internacional. Por eso le digo, aunque usted no le diga que hay un reconocimiento inmediato, tiene ventajas particulares de alcanzar esto. ¿Por qué? Demostrar que tiene autoridad legal, lo tiene. Demostrar competencia, si ya está reconocido inclusive. Demostrar que tiene capacidad para manejar conflictos de interés, son elementos básicos. Para eso tienen procedimientos. Aseguramiento de calidad. Y aquí también, porque esto hemos notado en diferentes países, hay un OSA
que manifiesta abiertamente y expresa su interés en trabajar en el proceso, pero también hay países donde no sucede eso y más bien es la misma autoridad sanitaria que quiere manejar este programa, ¿no? Entonces, pero a todos ellos le decimos, y sobre todo para aquellos que son autoridades sanitarias, que deseen entrar en el proceso, tendrían que cumplir todo esto y sobre todo tener aseguramiento de calidad. Si no manejan sistemas de calidad que aseguren el manejo de sus procedimientos, el cumplimiento de esto de los conflictos de interés, que tengan la suficiente capacidad en términos de técnicos, de funcionarios y de personas que van a manejar el sistema, pues realmente difícilmente podrían alcanzar ser reconocidos, ¿no? FDA, ¿cuánto va a durar este reconocimiento? Les plantea por un periodo de 5 años, ¿no? Y ahí también están los procedimientos de cómo volverlo a solicitar una vez cumplida la fecha. Demostrar habilidad, capacidad y autoridad, ¿para qué? Primero, pues este organismo, por ejemplo OSA, podría evaluar los organismos de certificación, obviamente, versus los requisitos de FDA. En este caso, por eso te digo, no calza directamente, o sea, no es contra la norma internacional a través de los cuales fueron reconocidos, tiene que ser a través de requisitos de FDA, ¿no? Tiene que ser esos requisitos, monitorear el desempeño de los organismos, o sea, si OSA acredita organismos, pues OSA tiene que evaluarlos, Pero también la misma OSA tendría que evaluar su desempeño y esos informes reportarlos a FDA, ¿cierto? Notifica a la FDA de cambios también el estatus de acreditación, porque pueden haber muchas organizaciones privadas tal vez que empiecen a hacer una solicitud y decir, acredíteme a mí para hacer eso, pero por algún motivo de repente en una evaluación entiende que no cumplen, pero esos elementos de esa información de cuántas acreditaciones denegadas, la razón por la que fueron denegadas, tiene que ser brindada de FDA. O sea, hay un trabajo de transparencia y de fluidez de la información muy importante. Cumplir los requisitos rigurosos sobre conflicto de intereses, porque no vaya a ser que la persona que ustedes están de repente considerando dentro del organismo de certificación sea la misma que ha ayudado a hacer el plan HACCP, sea la misma que está dando otros servicios y a la vez esa misma persona le va a ir a hacer la auditoría. Entonces, no. Entonces hay que evitar eso y obviamente solo manteniendo un aseguramiento de la calidad de su gestión podrían dar fe de esto, ¿no? Y mantener, o sea, si le estamos dando el tiempo de reconocimiento de 5 años, lo lógico es que todos los registros se mantengan por ese tiempo también, como fecha límite de duración de los términos de reconocimiento. ¿Qué reportes y notificaciones debe presentar a FDA este organismo de acreditación reconocido? Electrónicamente y en inglés. Informe de resultados de la evaluación del desempeño del organismo de certificación, su propio informe de resultados de esa autoevaluación y notificación inmediata a FDA de quiénes son los organismos que ha acreditado, cuál es el alcance de la acreditación, y también si hay suspensión, reducción de alcance, si hay cambios, etcétera. O sea, tiene que haber un trabajo y una comunicación amplia de todo el proceso. Lo que ya se hace de alguna manera para mantener el reconocimiento ahorita dentro de esa Asociación Mundial de Acreditación, ¿cierto? Respecto a la elegibilidad de un organismo de auditoría y certificación, ¿qué necesitaría OSA, por ejemplo? ¿A quiénes le puede dar esa acreditación? Puede darlo a gobiernos o agencia de gobierno, o sea, cooperativa u otra entidad tercera, pues le digo, puede ser privado, público. Lo que pide es lo mismo, miren, autoridad legal, competencia, capacidad, en este caso le agrega imparcialidad, conflictos de interés, tiene que gestionar conflictos de interés, tener aseguramiento de calidad y tener toda una base de documentación. Estos son los elementos clave para poder ser acreditados como organismos de auditoría o de certificación. ¿Cómo demuestro habilidad, capacidad y autoridad?
pues cumpliendo los requisitos de competencia de agentes auditores, seguir protocolos de auditoría. Esos todavía no están dados, pero obviamente la herramienta presentada, por ejemplo, ya con Marcos el día de ayer, pues esos son los elementos que tendría, por ejemplo, una verificación de esa propuesta de reglamento. Elementos de reporte de auditoría, esto van a variar si son de tipo consultivo o si son de auditorías regulatorias. También la autoevaluación con propósitos de aseguramiento de calidad, puede ser anual en principio o también puede ser cuando la misma FDA lo pida, ¿no? Por alguna razón. Reportar y notificar, miren, incluyendo la entrega de reportes de auditorías regulatorias y la notificación inmediata de condiciones que puedan contribuir a eventos de serio riesgo a la salud pública. Esto puede ser ya sea en auditorías regulatorias o tipo consultivo. Mantener en este caso un tiempo de registros por 4 años. Aquí la duración que le daría OSA a un organismo de acreditación o de certificación es por 4 años. Claro, porque ella lo tendría para 5. ¿no? Requisitos, acceso a registros. O sea, esto es muy importante, o sea, por eso es la importancia de la autoridad legal, la competencia. O sea, si yo no tengo capacidad de pedirle registros, no tendría, entonces no podría hacer esa labor, ¿no? Notificaciones requeridas, y acá esto también ya lo había mencionado. Si una agencia certificadora acreditada descubre una condición que puede causar o contribuir a un serio riesgo a la salud, pues lo tiene que notificar. Lo tiene que avisar a la FDA que en su auditoría han encontrado tal y tal cosa, ¿no? Nombre, dirección, número de registro de la empresa, entidad o instalación que está implicada, y también qué condición ha conducido a esa notificación, las razones por las que considera importante que esa agencia certificadora acreditada haya notificado a la FDA. Entonces, resumen, FDA reconoce al organismo de acreditación. Ese organismo de acreditación reconocido acredita organismos de auditoría y certificación. Esos organismos de auditoría y certificación acreditados son los que emitirían esos certificados. ¿En qué situaciones? En la situación de alimentos de alto riesgo, en la situación del programa voluntario para importador calificado, y en la condición de programa de verificación de suplidor extranjero, que es uso opcional, y eso seguidamente, esa propuesta de reglamento, Marcos se lo va a compartir. Entonces, ya dijimos, si en 2 años no se da este proceso, la misma FDA pasará a este. Sí. ¿Eliminaría entonces la visita de FDA? Siempre, FDA viene. Dudo que eso eliminar, no, porque acuérdense que estos están para estos 3, ¿no? O sea, la FDA, pero ahí tenemos a Rachel para que nos complemente. O sea, ¿esto reemplazaría, ya FDA no haría inspección? Sí, ok, ¿ve? No reemplaza. Muy bien, gracias, Rachel. Implementación. Para la implementación, muy importante, miren. La intención, pues, es aplicar tan pronto como sea posible, después de la publicación del reglamento y normas de acreditación. Para su implementación también, FDA necesita todavía emitir el modelo de las normas de acreditación. Por ejemplo, el que se sepa cuáles son los requisitos mínimos de un auditor, ¿no? Por ejemplo, qué educación tiene que tener, cuál es su experiencia. Todos estos requisitos aún no están establecidos. En la propuesta de reglamento esos detalles no aparecen. Entonces, lo que FDA ha indicado, que este modelo de normas se estará publicando aparte. Y también pasará por un periodo de comentarios por aparte, ¿no? Obviamente, y esto es también muy interesante, que FDA, en su desarrollo, sabe que tiene que revisar las normas existentes. La idea no es inventar el agua tibia. Existen estas normas de consenso voluntarios, análisis de las prácticas actuales que ya tienen a los organismos de acreditación, y esto sobre todo para evitar la duplicación de esfuerzos y costos. O sea, hay normas de consenso internacional
La FDA sabe que estos existen, no los va a desconocer. Es más, gran parte ya de la propuesta recoge los elementos, pero obviamente ellos han tomado una conclusión provisional que aparece en la misma propuesta. Ellos indican que la ISO 17011 proporciona una adecuada base para los requisitos. Reconocen que hay una historia de trabajo. El mismo Estados Unidos y muchas agencias federales han trabajado ya con IAF. Es más, IAF se constituyó en Estados Unidos y Nueva York, creo. Ajá. Entonces, pero en materia de alimentos no tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, saben esto y por lo tanto, pues, la idea es que se utilice parte de toda esta información que ya existe internacionalmente. No obstante, también sabe que toda la ISO 17011, ellos no la pueden aplicar, sobre todo en el tema de responsabilidad, porque quieren actuar directamente, sin pasar por el organismo que ellos reconocieron o el organismo acreditado. Entonces, incluso FDA en su momento de fase de comentarios pidió muchos comentarios al respecto. Entonces es posible que en la regla final pues nosotros miremos qué detalles ellos han considerado, si esto lo han cambiado o no. Esto viene a una de las preguntas que se hicieron al inicio. Un organismo de acreditación no necesita la 17011 para ser reconocido por FDA. Si lo tiene, lo puede usar para demostrar que reúne los requerimientos para el reconocimiento y seguramente tendrá mucho más ventajas que otro que no lo tiene, ¿no? Entonces, esto es, en términos generales, lo que se estaría proponiendo con este programa de auditoría. Creo que las preguntas le hicieron ya.